pueda ser de mucho ánimo a sus vidas para que se puedan dar esa oportunidad de ser miembros de la iglesia. Fíjense, de alguna manera la disciplina como tal comienza desde que nosotros, es como cuando tú tienes un bebé, acaba de nacer un bebecito, y desde que nace el bebecito, pues evidentemente le tienes que dar lechita. Si no le das lechita espiritual, si no le estás alimentando, ¿qué le va a pasar al bebé? Se puede morir o queda totalmente desnutrido, ¿no es cierto? Y evidentemente si no va a poder alcanzar la estatura que necesita, no va a rendir lo que tiene que rendir. Inclusive hasta tiene que ver también con su crecimiento y madurez espiritual. Y esa lechita que nosotros aquí le llamamos, o la que la palabra de Dios llama lechita, en realidad no es otra cosa más que la misma palabra de Dios con la que la vamos a alimentar, porque quien da la nutrición espiritual es Dios a través de su palabra. No hay otro medio. No son mis criterios, no son mis parámetros, no son los de Manuel, no son los de mi cuerpo de siervos, ninguno de esos, nada de eso tiene que ver. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos educaciones diferentes. Cada uno fuimos, de alguna manera nos empezaron a educar de una manera específica, pero eso no es lo que Dios quiere. Porque finalmente, cuando Dios nos pida cuentas, no nos va a pedir cuentas de acuerdo a nuestros criterios, sino lo va a hacer de acuerdo al criterio de Él. Y todo lo que Él necesita que sepamos nosotros, lo ha revelado a través de su palabra. ¿Quién dice amén? Hermanos, si tú te estás nutriendo con la palabra de Dios, tú estás adquiriendo también esa disciplina. Hermanos, también nosotros, cuando venimos a Cristo, tenemos a alguien que nos está discipulando. Al menos uno tiene que, si tú convertiste o le compartiste a alguien de Cristo y viene a Cristo, tú te tienes que encargar de esa vida para que esas personas que han venido a Cristo, tú los puedas realmente disciplinar o discipular o alimentar de la palabra de Dios para que ellos puedan ir creciendo, porque es tu responsabilidad. No se trata solamente de compartir el evangelio, ya vinieron a Cristo y entonces venían aquí, ya somos 10,000, ya somos 5,000 gentes. No, porque podemos ser 5,000 gentes y cuántos de esos 5,000 realmente están siendo discipulados y están creciendo. Porque el volumen, la cantidad, no necesariamente implica que estemos teniendo un crecimiento espiritual, hermanos. A veces es preferible, son poquitos, pero ir creciendo, alimentarse para irnos multiplicando, que ser muchos de cuajo y no hay ningún crecimiento espiritual. Tu vida sigue estancada, tu vida no está teniendo los frutos que Dios quiere que tenga en tu vida. ¿De acuerdo, hermanos? Nosotros, la iglesia, cuando hacemos eso, acogemos a todos los miembros que vienen acá y comienza desde el momento en que tú te bautizas. Desde el momento en que tú te bautizaste en este lugar, aunque para nosotros tú eres miembro de la iglesia. Esto es de alguna manera como Dios ha puesto en nosotros, en la iglesia, toda la comunidad de la iglesia nos ha puesto el cargo de que esa persona que viene a Cristo, se ha bautizado, definitivamente es parte de nosotros. Hermanos, recordemos que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Y ese cuerpo en Cristo necesitamos todos de todo. Todos de todos. No solamente es uno, no solamente son los siervos, porque a veces tenemos esa idea que el hecho, y es que normalmente la mayoría de las personas piensa que el hecho de venirse a sentar los domingos, escuchar la palabra de Dios, ya con eso cumplieron, y es como un checklist, yo ya cumplí, palomita. No, hermanos, no es por ahí. Porque todos nosotros tenemos que participar. Ya lo explicó de alguna manera más profunda el hermano Manuel, y no quiero entrar mucho en esos detalles en cuanto a la membresía, pero sí quiero que veamos algunos principios que la palabra de Dios nos pide para que entendamos lo que significa la disciplina en la iglesia y la restitución. En un momento, en ese aspecto me voy a enfocar más en el tema de la restitución, ¿de acuerdo? Entonces vámonos por favor a Colosenses capítulo 1, versículo 24. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 24. ¿Listo, hermanos? Dice:
el versículo 24, está hablando el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Quiénes son vosotros? La iglesia de Colosenses, la roca. En este momento está como Dios hablando a través del apóstol Pablo, está diciendo en la roca: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De alguna manera todos nosotros tenemos que desgastarnos unos por otros. Tenemos que desgastarnos unos por otros. Versículo 25, de lo cual fue hecho un ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como era apóstol, ministraba como apóstol las doctrinas que en un momento dado van a ser las que van a cimentar toda la doctrina o la enseñanza de lo que la santa palabra de Dios nos enseña. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, ha sido un instrumento de Dios a quien le ha sido revelada la palabra, y él nos la está transmitiendo en todo lo que fue escrito en ese momento. Y nosotros, miembros unos de otros, vamos a cimentar todo lo que hacemos en lo que dice la palabra de Dios. Si no hacemos lo que dice la palabra de Dios, entonces estamos haciendo cosas que solamente entran en criterios de algunos líderes o de algunas personas y que no necesariamente se ajustan a la palabra de Dios, y por eso luego vienen lo que se conocen como sectas. Porque le empiezan a agregar cosas que no dice la palabra de Dios, le aumentan cosas que no dice la palabra de Dios, o le disminuyen y le quitan cosas que la palabra de Dios tiene. Algunos le quitan, otros le aumentan y ya se fueron chuecos. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que enseñar única y exclusivamente lo que dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice, sin perder de vista, por favor, este versículo, esta parte de Colosenses. Por favor, vámonos rapidísimo a Hechos capítulo 20. ¿Qué dice? El versículo 32 nada más. Sí, por favor. Yo los quiero leer porque yo tengo el micrófono, ¿no? Hechos capítulo 20, versículo 32. Dice la palabra de Dios: y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder, ¿para qué? Para sobreedificaros, ¿y qué? Y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, es la palabra de Dios quien nos va a alimentar, es la que nos va a edificar. No podemos quitarle ni aumentarlo absolutamente, es la enseñanza de la palabra de Dios. En la iglesia las iglesias de la roca, lo que nosotros hacemos es que a través del CIED, por medio de ciertos, de 5 módulos, lo que estamos haciendo es enseñarles lo que la palabra de Dios dice, y luego aparte de eso les tenemos que enseñar cómo se aplica. Por eso, si tú no estás tomando el CIED, tú no te estás alimentando de la palabra de Dios y estás careciendo del alimento que te va a ayudar a crecer espiritualmente, y no vas a poder avanzar en tu vida espiritual. Digo, puedes tú tomarlo por tu cuenta, ¿de acuerdo? Pero aquí en la iglesia, para que tengamos la misma visión y misión, nosotros tenemos que tomar esos cursos con la única finalidad de tener un mismo sentido y una misma línea. Todos nos enfocamos hacia Cristo, porque la intención es mostrar a Cristo y hacer a Cristo. Fíjense cómo dice más adelante. Nos regresamos por favor a Colosenses capítulo 1, versículo 26. Otra vez desde el 25, nomás lo repaso para que podamos entender el 26. Dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos, a quienes Dios les quiso dar las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Y aquí me voy a detener un momento. La palabra, ¿qué es la palabra sabiduría, hermanos? ¿Saben ustedes lo que es la sabiduría en la palabra de Dios? El temor a Jehová. ¿Y eso cómo se ve en el temor de Jehová? Fíjense bien, porque cuando decimos el temor de Jehová, es correcto la definición de la sabiduría, pero ¿cómo se ve eso en la práctica? En la práctica se ve que eso que Dios me está diciendo en su palabra, yo lo vivo. Eso es sabiduría. Si yo no puedo decir que soy sabio, si en un momento dado lo que dice la palabra de Dios lo tengo aquí,
pero no baja acá y no lo pongo por obra. ¿Me voy explicando? El problema está ahí, que muchas veces, inclusive los chiquititos, allá en la escuelita, les enseñan a memorizar ciertos versículos, ¿no es cierto? Y se los aprenden de memoria. Pero pregunta, ¿lo que se aprendieron de memoria realmente se ve tangible en su vida? Muchas veces no, pero también te pasa a ti. Si estás tomando los cursos del CIE, seguramente hay algunos módulos donde te piden que memorices palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es importante que la tengas guardada en tu mente. Y si la tienes guardada en tu mente, se supone que tú ya sabes cómo actuar en determinadas circunstancias. De tal suerte que vas a hacer lo que Dios te dice por temor y amor a Dios, y no a lo que a ti se te pegue la regalada gana. Porque saben una cosa, hermanos, hemos podido notar, y ustedes lo pueden ver en su propia vida, y me incluyo la mía, que muchas veces hay partes de la escritura que tú te sabes de memoria, que la sabes perfectamente bien, pero a la hora de los trancazos, de los cocolazos, simplemente no haces lo que Dios te está pidiendo, y haces como de acuerdo a lo que tú crees que está mejor. Y eso no es sabio. Eso no es sabio. Al contrario, es ser. Lo contrario de sabio, ¿qué es? No lo quiero decir yo. Mátense solitos. ¿Manden? Necio. No, yo no lo dije. Lo contrario de sabio es ser necio. Te está diciendo el Señor. Y de hecho, inclusive, cuando Dios te está diciendo algo y también te reprende por consecuencia inclusive de lo que viviste, Dios te enseñó algo, no lo hiciste, tienes consecuencias, y de repente también te pones más duro y dices, ay Dios mío, ¿por qué si yo soy tan bueno? ¿Me voy explicando? Hermanitos, no se trata de tener un conocimiento nada más, porque inclusive déjame darte el mejor ejemplo que el Señor Jesucristo enfrentaba. Los fariseos, con los cuales tenía los tiritos, así los mejores tiritos que se aventaba, y digo tiritos porque se aventaba unos buenos problemas, unos buenos, vamos a decir, pleitos era precisamente con los fariseos. Los fariseos se sabían todo, inclusive se sabían de memoria pasajes completos del Antiguo Testamento. Y ¿sabes una cosa? Que de nada servía que se lo supieran, porque ni tenían el entendimiento ni tampoco lo podían aplicar, no sabían cómo aplicarlo o lo aplicaban mal. De hecho, empezaban a ellos a establecer criterios propios para poder establecer la palabra de Dios como ellos la entendían, aumentándole o quitándole. Y eso es muy grave, hermanos. Eso ocasionó muchos problemas en tu propia vida, pero ojalá nada más fuera en tu vida. El problema es que también afectas a los demás. Afectas a tu esposa, a tus hijos, y también afectas a la iglesia. Lo que tú hagas o dejes de hacer nos afecta a todos, porque estamos unidos. Así como un papá o un hombre o un varón que no trabaja y tiene a su esposa que está embarazada y no la cuida, no la procura, no ve nada de qué le va a pasar a la familia, y la mujer le echa ganas, cuida a su bebé y lo que ustedes quieran, pero el papá nada más no se aplica. ¿Qué va a pasar? Van a tener serios problemas. Entonces eso tiene que ver con eso, hermanitos. Nosotros tenemos que verlo así. Tenemos que ver que nosotros tenemos que aplicar lo que la palabra de Dios nos enseña, y eso es precisamente lo que consiste el discipulado de la iglesia. Los maduros, los que ya tienen, se supone que ya los que ya acabaron el cielo, ellos tienen que estar ganando almas para Cristo, o los que ya están, empezarlos a discipular para que ellos también los puedan ir creciendo. Y nos apoyamos del CIED. El CIED es el instrumento que nosotros, del cual nos apoyamos para poder instruir a tus discípulos, porque es lo que Dios te ha encomendado a ti, para que ellos puedan crecer y desarrollarse. ¿Me voy explicando? Si esto no es así, nos vamos a crecer, algunos chuecos, otros más chaparros, otros más gordos, y así va a estar. Y nosotros tenemos que crecer de manera santa. Voy a volver a repetir el versículo 28. Dice: a quien anunciamos. ¿A quién estamos anunciando? A Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para el cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿A qué se refiere con perfecto? Que ya no vas a pecar, que vas a ser así como... No se refiere a eso, pero sí significa de alguna manera, hermanos,
de una manera muy específica, que vas a tener madurez espiritual, que vas a conocer lo que Dios es, lo vas a conocer de manera íntima, vas a absorber su palabra, vas a contagiarse de lo que Él dice, porque estás viviendo en Él y para Él, porque todos nosotros, todo lo que Dios ha hecho, lo hizo para Él y en Él. ¿Quién dice amén? Amén. Hermanos, si no tenemos eso claro, de repente queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Y si queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, fuera de lo que la palabra de Dios dice, entonces estamos viviendo de acuerdo a gustos y preferencias y no lo que dice la palabra de Dios. Y cuando vivimos de acuerdo a gustos y preferencias, entonces yo quiero establecer lo que yo considero que es mejor y se lo impongo a los demás. Y ahí es donde vienen los problemas. Porque no es lo que dice uno, es lo que Dios dice. Y nos tenemos que alinear a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. ¿De acuerdo? Y oye, pero hermano, ¿y qué pasa si yo no puedo seguir porque a mí la verdad, esto que hace el hermano, pues no me gusta? ¿Es pecado? No es pecado. Entonces, soporta a tu hermano, ámalo. Porque es a donde Dios se está afinando. Es a donde Dios te está haciendo crecer y madurar. Oye, pero es que, ¿qué cruz? Sí, tienes que morir a ti. De eso se trata. De que aprendamos a morirnos a nosotros y dejar que Cristo sea el que viva en nosotros. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Por medio de su palabra, por medio de estar caminando en el Señor. Versículo 29. Según, otra vez, desde el 28 otra vez para que lo tengamos más chido, dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente ¿en quién? En mí. Hermano, si estos dos versículos que acabo de leer, los analizas con calma, te vas a dar cuenta que es una cruz relacionalmente hablando. ¿Cómo una cruz relacionalmente hablando? Sí, yo me relaciono con Dios de manera vertical, tengo mi tiempo con Dios en oración, estudio la palabra de Dios, oro, me deleito en Él, lo adoro, le sirvo en esa intimidad con Dios, y luego se tiene que ver reflejado de manera horizontal con mis hermanos o con las personas con las cuales yo convivo. Esa es una cruz, hermanos, relacional. Primero vertical con Dios y luego horizontal con mis hermanos, tanto con los que convivo día a día en la iglesia o también en el trabajo, en la escuela, donde quiera que unos están. ¿Y saben por qué? Porque lo que dice ahí estos versículos, dice que lo que debemos hacer como iglesia es anunciar, amonestar, enseñar, completar y trabajar con el poder de Cristo, no en mis fuerzas. Y además de una manera comunitativa, en una unidad con la iglesia. Hermanos, si tú te sientes el llanero solitario y quieres hacer todo por tu cuenta, no vas a funcionar. Porque aquí los llaneros solitarios no funcionan. En la iglesia de Cristo los llaneros solitarios no funcionan. No funciona así. Te necesitamos dentro de la iglesia y tú necesitas de todos los demás. No puedes trabajar de manera aislada. No debes trabajar de manera aislada, porque lo único que estás haciendo es, sin darte cuenta, es que empiezas a manejar de manera separada y te empiezas a dividir, y ahí comienzan las divisiones. Bueno, es que yo tengo una visión diferente, es que a mí hermano, en la iglesia de la Roca tenemos claramente cuál es la misión y la visión de la iglesia. Bienvenido a la iglesia, todos aquellos que tengan la misma misión y visión, pero no se vale que si no tienen la misma visión y misión, te quieras quedar aquí para tratar de afectar a todos los que están acá. Porque eso es pecado y tú estás atentando contra el cuerpo de Cristo. Estamos acá y se lo tenemos muy claro. Fieles a Cristo, ¿para qué? Para alcanzar a otros. Esa es nuestra misión. Eso es, aquí en la iglesia es lo que tenemos nosotros. Y no puede ser de otra manera. Aquí no. Tú puedes ir, o sea, aquí lo hacemos así. Oye, es que a mí me parece, dale hermano, pero nuestra misión y visión es así. Pues yo te entiendo. Si en un momento dado no quieres pertenecer a la membresía, adelante. Ahí está la carta doctrinal también. Si necesitan, la ven, revísenla. Y lo que estamos haciendo es que vean que la carta doctrinal, la leen, dicen, no, sí, estoy de acuerdo, me alineo, jalo.
Pero no digas que jalas y a la hora de la hora quieres jalar, pero no juntos, sino por tu cuenta. Me voy explicando. No regaño, hermanos, no pongan esa cara de que la regañé. No lo estoy regañando. Estoy explicando lo que dice acá. Estamos tratando de explicar lo que está sucediendo ahí. O sea, no se preocupe. Por favor, ¿alguien me puede leer Hebreos capítulo 3, versículo 12? A ver. Sí, pero fuerte, que te oigan. 13:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Luego dice, ¿qué más dice? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjate bien, hasta ahí. ¿Sabes que una de las cosas que sucede es que si tú no tienes bien hecha la doctrina, si tú no te ajustas bien a la doctrina, tú puedes estar tomando decisiones que no se ajustan a ella y ya te empezaste a ir chueco? Por ejemplo, es un ejemplo, por favor no se sientan aludidos, es solamente un ejemplo, pero chipote con sangre no respondo, sea chico sea grande, ¿sale? Ahí les va. Dice la palabra de Dios muy claramente, no te unirás con yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué significa eso? Que no te puedes ni relacionar, vamos, no puedes estar con una persona, hacer vida común con un incrédulo. No puedes tener sociedades con personas incrédulas. ¿De acuerdo? No te puedes casar con un incrédulo, no te puedes relacionar como pareja, ni siquiera aspirar como un noviazgo con un incrédulo. ¿Por qué? Porque son yugo desigual. Porque ¿qué tiene que ver la luz y las tinieblas? ¿No? ¿Estamos viendo eso? O sea, ¿qué pasa cuando está muy oscuro todo y prendes la luz? ¿A dónde va la oscuridad? Se tiene que ir. Amigo, ¿cómo puede ser que tú quieras convivir, amiga, amigo, que puedas querer tener una relación con incrédulos si se supone que tú eres luz? Ahora, a lo mejor es que tú tampoco eres luz y eres oscuridad, y si eres oscuridad, pues entonces llégale. Neta. Si no quieres, no hay, no hay problema, dale. Pero van a venir consecuencias. ¿Por qué? Porque se supone que tú que eres cristiano vas a hacer luz y la otra vas a querer hacer cosas que Dios quiere, y otro va a decir, ay, no, es muy aburrido ir a la iglesia, ay, no, leer tan mal. Todos los días, yo me acuerdo que a una hermanita le dijeron en una ocasión, oye, ¿tienes que leer todos los días la Biblia? Sí. Porque es lo mismo que vas a comer, o no comes todos los días. Yo sí. Y si yo creo que como todos los días alimento para sustentar mi cuerpo, por supuesto que espiritualmente también tenemos que alimentarnos espiritualmente para no solamente estar gorditos físicamente, tenemos que estar gorditos espirituales y fuertes. ¿Quién dice amén? Pues sí, hermano. ¿Por qué cuando vienen algunos problemas en tu vida te deprimes, te vas así como que, ay, nadie me quiere, no, Dios no me ama, Dios no me ayuda? Amigo, ponte a leer lo que dice la palabra de Dios, porque lo que tú estás pidiendo, Dios nunca te lo va a cumplir. Tener un esposo incrédulo, eso no te va a ayudar. Dios no te va a ayudar ahí. Estás por tu cuenta, porque estás desobedeciendo a Dios, te estás saliendo de la voluntad de Dios. Solamente es un ejemplo, y como esos tenemos muchos más. ¿De acuerdo? Pero es solamente un ejemplo, no se sientan aludidos, por favor. Es solamente un ejemplo. Ahora, ya vimos que necesitamos alimentarnos y entre todos nos vamos a buscar y nos vamos a ayudar, ¿de acuerdo? Ahora fíjense, vamos a entrar en lo que sería la disciplina y luego vamos a ver la disciplina correctiva y luego vamos a ver la restauración, porque el propósito de la disciplina correctiva es la restauración, ¿de acuerdo? Y esto a veces es muy, muy interesante porque se confunde lo que es disciplina correctiva con castigo. No es lo mismo. ¿Quién es el único que castiga? Dios, Él es el juez, todo justo y verdadero. Amén. Y cuando Él aplica su justicia, es justo, y de las 4 esquinas es justo, y no se le va nada, no se le va a dar por inocente a nadie.
¿Quién dice amén? Amén. Bueno, en la iglesia nosotros no somos justicieros. No somos justicieros. ¿Qué sí somos? Hermanos. Oye, y si mi hermano se está yendo chueco y veo que se va a dar un trancazo, por no decir una palabra más fuerte, ¿qué le vamos a hacer? Nomás lo veo cómo se va al desfiladero y veo que se mire, nomás no le digo nada. O le sacas, dice hermano, o le sacas una foto, un Face, para subirlo al Face, ¿cómo está? Te le quedas viendo así. ¿Saben una cosa que a mí me parte el corazón cuando de repente están sacando los videos y ven cómo el niño agarra, se sube a la bicicleta y pudiéndole evitar, dejando a un lado el video, lo toman hasta que se da el trancazo? Y hasta se ríen. Y nos reímos también, para que no seamos de la boca chiquita. Hermanitos, eso no se vale. No se debe hacer. Al contrario, nosotros tenemos que acercarnos con el hermano. Decir, oye hermano, ten cuidado porque eso que estás haciendo está mal. Si no lo hacemos, tú no puedes decir que amas verdaderamente a Dios. Tú no puedes decir que verdaderamente amas a tu hermano si estás viendo que está haciendo las cosas mal. Según Dios, tengo que aclararlo y tengo que subrayarlo. Según Dios, no según tú, no según tus parámetros, no según tus principios. Según Dios, se está haciendo cosas que no son debidas. Tú, con el amor de Dios, le tienes que decir, hermanito, ven, necesito hablar contigo. Estás haciéndolo mal, amigo, te vas a lastimar, ten cuidado. Mira, te explico, la palabra de Dios dice esto, y le vuelves a decir lo que la palabra de Dios dice. No le dices otra cosa, y la palabra de Dios cumple su función. Porque además déjame decirte que si tú lo exhortas, porque eso se llama exhortación. La exhortación es cuando te dicen lo que tienes que hacer, según la palabra de Dios. Eso es una exhortación. Lo exhortas para que se alinee a lo que dice la palabra de Dios. Cuando esa persona se siente exhortada y lo toca el Señor y dice, tiene razón, oye, no me había dado cuenta. Gracias. ¿Cuántos de ustedes cuando les dicen que las cosas que han hecho mal, dicen, gracias hermano, gracias hermano? ¿Alguna vez lo han hecho? Les han dicho cosas y les dicen gracias por señalarme lo que está mal. O te pones, oye, no, ¿por qué no te pones a ver la viga que tienes en tu ojo antes de ver mi paja en mi ojo? ¿Así le hacen? Hermanos, a veces cuando nosotros de repente estamos predicando acá, también son prédicas exhortativas para que te animes, para que hagas lo que la palabra de Dios dice. En alguna ocasión me tocó, ya no está, por eso lo puedo decir, una hermana, bueno, no sé si era hermana la verdad, pero estuvo un tiempo por acá con nosotros y tenía una hija acá con nosotros. En una ocasión me prediqué acerca de cómo se comportaban en casa y cómo eran por fuera. Y entonces a la muchacha, cuya mamá no venía, le dijo, ¿sabes qué? Me dijo, se acercó la muchacha conmigo, hermano, ¿sabe qué? Mi mamá ya no me deja venir a esta iglesia. Le digo, ¿y ahora qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque usted cuando predicó, haga de cuenta que le dijo todo. Oye, pues yo ni la conozco a tu mamá, sí, pero haga de cuenta, vio la predicación por el video, haga de cuenta que le dijo toda su vida y se sintió lastimada, no quiere saber nada. Ay, hija, pues déjame hablar con ella. Ya total, pudimos platicar con ella, se alivianó, todo eso, se empezó a venir acá con nosotros y terminó yéndose porque no le gustaba la idea. Pero hermanos, nosotros tenemos que predicar lo que la palabra de Dios dice. A lo mejor no nos va a gustar. Hay veces que lo que te dice la palabra de Dios no te gusta. Pero aquí no es de gustos y preferencias. Aquí es lo que Dios dice. Y como Dios tenemos que, en ese sentido es cuando nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Cuando yo me niego a mí mismo, no se hace lo que yo digo, se hace lo que dice mi Rey, mi Señor. Hace un momento estábamos cantando que Dios es Rey de justicia, Rey de... ¿No es cierto? Y cantábamos y nos gozábamos. Yo no sé ustedes, pero Dios es infinito en poder, Él es el Rey de los siglos. Cantamos eso, ¿verdad? Que se siente bien bonito cantarle eso al Señor. ¿Cuánto de lo que tú estás cantando lo vives, amigo? ¿Es Cristo tu Rey? Y si es Cristo tu Rey, tú tienes que menguar para que Él crezca. Es así. Es el llamado de la iglesia. Ese es el llamado del que Dios nos ha
nos ha preparado para hacer eso. Por eso nos prepara. Hermanos, cuando no vivimos así, cuando no hacemos así, realmente estamos fuera de orden. Empezando por tu casa, empezando con tu relación con tus hijos, empezando con la relación de tu esposa. Allí es cuando comenzamos a tener problemas. Hermanos, ¿cómo se aplica la disciplina correctiva? Antes de eso, quiero que vayamos a Santiago capítulo 3, versículo 1. ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? Durísimo, hijo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hasta aquí. Fíjense, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, siendo que recibiremos mayor condenación. Los que enseñamos, hermanos, vamos a recibir mayor condenación el día que te equivoques. Y neta sí, hermanos. Léele. Y mucho. Neta sí. Pero bendito sea mi Señor que no me dejó sin disciplina. Bendito sea mi Señor que no me dejó así, púdrete. No, sí me disciplina, sí me llama la atención. Y le doy gracias a Dios porque me ha mostrado su amor a través de algunos hermanos. O solito, cuando me doy contra el piso yo solito. Si no he roto los dientes es porque tengo buena dentadura, pero también me he dado unos bruces tremendos, hermanos. Cuando no he hecho lo que Dios dice y solamente he querido actuar a mi manera. Y esto significa que la corrección es dependiendo, ahora sí como dicen en el mundo, dependiendo el sapo es la pedrada. Entre más maduro estés, entre más maestro seas, te va a dar durísimo la disciplina. Obviamente no es lo mismo disciplinar a alguien que tiene tiempo, que se sube, inclusive los que estamos en este púlpito enseñando, o los que estamos en los cursos de cielo enseñando, no es la misma disciplina que vamos a recibir que una persona que se acaba de convertir. Y por supuesto que cuando se acaba de convertir, pues no conoce muchas cosas y hay que empezarle a enseñar con amor y paciencia. ¿No? No lo podemos medir igual, y mucho menos una persona que ni siquiera ha venido a Cristo, no le podemos dar de bibliazos. Porque luego muchas veces lo contrario a que vengan a Cristo es que se alejen de lo que dice la palabra de Dios. Y no se alejan porque la doctrina de la palabra de Dios no esté bien, es porque la manera de aplicarla o de enseñarla te ha faltado sabiduría y amor para poder enseñar eso. A veces somos muy bíblicos y damos unos catorrazos donde dejamos bien fríos a los que apenitas quieren salir. Y bolas los mochas de un solo comentario los puedes mochar. Cuidado, hermanos, cuidado, porque no son tus hijos, no son tus almas, son las almas del Señor. Cuando tú estás enseñando y cuando tú estás tratando de corregir a alguien, no son tus hijos, ni iguas, es del Señor, es de papá. Entonces ten mucho cuidado con lo que dices y haces. Dice Hebreos capítulo 12, vámonos a Hebreos capítulo 12, versículo 3. Va a estar un poquito largo, hermanos, pero le voy a echar galleta, ayúdenme. Entre más rápido encontremos los versículos va a estar más chido, más rápido. Hebreos capítulo 12, versículo 3. ¿Ya lo tenemos? Dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿De quién está hablando el autor de Hebreos? Del Señor Jesucristo. Fíjate bien, cuando medites y entiendas en toda la profundidad o hasta donde tú más puedas, tu capacidad te permita entender lo que significó lo que el Señor Jesucristo vivió en la cruz del Calvario, vas a entender
Que todo lo que eso hizo fue para que nosotros tuviésemos una mejor vida de la que hasta el momento hemos tenido. Y hermano, le costó muchísimo. Dicen, ay, es que es bien fácil ser cristiano, nomás creemos en Cristo y van. No. Costó mucho, le costó la vida de su Hijo Jesucristo en la cruz. No, eso no es nada poco, es muchísimo. Y ojalá lo estuviéramos aquilatando mucho más, ese sacrificio que hizo Cristo. Porque eso tendría que darnos convicciones y mucho más temor de Dios. Porque si a su Hijo no lo perdonó en la cruz del Calvario, imagínate los que no se alineen a su voluntad. ¿Cómo les va a ir? Hermanos, eso nos tiene que dar una convicción, nos tiene que dar humildad. Eso nos tiene que dar, ¿sabes qué? Ay, Dios mío, nanita, mejor me examino yo primero antes de estar criticando y sobre todo murmurar contra otros. En el corazón también se murmura, hermanos. A lo mejor no le dices a otro, pero ahí estás, ay, yo voy a predicar a este hermano, me cae jodo. Puede ser. Dice, versículo 3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, no te canses. Dale, te caíste, vuélvete a levantar, continúa, sigue a la meta. No te des por vencido. El éxito no es que nunca te equivoques y que nunca te caigas. Ahí no está. El éxito es que cada vez que te caes, te levantas y continúas poniendo tu mirada en Cristo, sabiendo que te arrepientes, vas a Cristo, le pides perdón y continúas andando en el camino del Señor. Pero no te rindas, no te desesperes cuando inclusive Dios te puede disciplinar, porque dice más adelante en el versículo 5: y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo, versículo 6: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Nada más hasta hoy le seguimos con el otro ahorita. Nada más quiero que entiendas que cuando Dios te disciplina, te duele, chillas, todo eso, pero gózate, hermano, porque Dios te ama. Qué bueno que te disciplinó. Yo al menos así llorando le digo, Señor, gracias porque me amas. Y cuando estoy, gracias, Señor, porque sí me amas, me corriges. Me acuerdo cuando, y lo vas a agradecer, y vas a agradecer esa disciplina en la medida que tú estás más cerca con el Señor, que estés leyendo su palabra, que estés orando, que lo estés alabando, que estés haciendo su voluntad. Y el día que fallaste y te caes, te vas a sentir triste, pero también te vas a sentir con ganas de acercarte con el Señor. Señor, ¿me perdonas? Así le decía yo a Monse y yo, cuando éramos niños jugábamos a las escondidillas y hacíamos esas cosas. Y como esa comunión que tenía yo con ella era tan fuerte, de repente cuando hacía algo que no me gustaba o se portaba mal, pues le tenía que dar su disciplina. Su varita de virtud, era una varita de virtud. Porque sabes una cosa, cada vez que tocaba esa varita a sus nalguitas, se transformaba. Se le cambiaba la actitud y se alineaba, lloraba y al rato venía conmigo llorando. Papi, ¿qué pasó? Me perdono, porque te voy a perdonar, porque no te obedecí. ¿Cómo no, mi amor? La agarraba y la abrazaba y todo se restituía. Y a ella le quedó algo claro, ahora que fue allá a las misiones, le quedó claro algo. Le da gracias a Dios porque tuvo un papá que le disciplinaba y una mamá también que le marcaba reglas. Somos muy afortunados. Si tú te acuerdas de tu papá, a lo mejor tu papá y de tu mamá también te daban. A lo mejor no habían cometido alguna injusticia, porque se equivocan, son pecadores también. No son perfectos, se equivocaban. Pero había una intención de quererte corregir y llevarte por la verdad, por la senda derecha. ¿No es cierto? Yo no sé, pero por lo menos con mi mamá sí me queda claro que cada vez que me metía los chanclazos o aventaba la chancla, porque es verdad, hermanos, mi mamá tenía una puntería con la chancla impresionante. Y el niño salía corriendo y hacía el vuelo, ¡fua! Pues me pegaba en la cabeza. En serio, tenía muy buena puntería. Luego me ponía a chillar y todo eso, y al rato yo iba con mi mamá, ¿me perdonas? Me abrazaba. Claro que te perdono, hijo, te amo.
pero te tengo que corregir, no te puedo dejar así. ¿Qué madre sería yo si te dejara así? ¿Qué padre sería aquel que deja que sus hijos hagan cosas y que expongan hasta su propia vida o que les pongan para otras personas que pueden? Porque es bien interesante, hermanos, en la cárcel hay personas que no tuvieron un papá que los corrigiera. Se fueron choco, así. Ya no hubo quien los detuviera. Y ya cuando estaban grandotes, pues la única que los podía detener era la policía. Y los detuvieron y están en la cárcel. Y ahora vieron ustedes qué blanditos estarán. Entra como mantequilla la palabra de Dios, porque si conocen que papá, el verdadero papá, el amoroso padre, nos disciplina, porque nos ama. Dice, versículo 7. No, pero todavía no termine porque me quedo en disciplina. Déjame decir, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Yo no sé tú, pero cuando recién me convertí, me dieron unas buenas. ¿Por qué? Porque me portaba mal. Y cuando me portaba yo mal, pues la verdad es que sí sentía la reprensión del Señor bien fuerte. Y dije, yo sí soy hijo de Dios. Nomás me sobaba mi nalguita. Yo sí soy hijo de Dios. Versículo 7. Si soportáis, escucha bien esto, hermano, porque nos está hablando todo. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La falta de unidad detiene el crecimiento espiritual. Cuando María y Aarón murmuraban contra Moisés por su esposa gentil, Dios reprendió a María con lepra. Por intermediación de Moisés la sanó, pero la dejó una semana desterrada y el pueblo se quedó varado en ese mismo tiempo. ¿Qué estoy diciendo con eso, hermanos? Hay un pasaje en la Escritura. ¿Se acuerdan cuando estaba Moisés y él se casó con una mujer cusita? Una mujer que no era del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hicieron Aarón y María, su hermano? Empezaron a murmurar contra Moisés. Empezaron a murmurar. Dios se presenta. ¿Y sabes qué? Porque normalmente cuando eso sucede, se presenta Dios y entonces lo que hace es que, ¿sabes qué? Le dio, en ese momento le dio lepra a María. ¿Se acuerdan que ese pasaje dice que le dio lepra? Y Moisés, que era alguien amoroso, que amaba a su hermana, dice, no, Señor, espérame, por favor, sánala, no dejes que muera por lepra. Y el Señor le dice, pues que se quede una semana entonces desterrada. Y se quedó una semana desterrada. ¿Y saben qué le pasó al pueblo? ¿Qué le pasó al pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? ¿La dejó ahí y se movió? No, hermanos, también se quedó ahí varado. Cuando tú pecas, también la iglesia se queda varada, hermano. Así de conectados estamos todos. ¿Por qué no ha habido crecimiento espiritual? ¿Por qué no hemos avanzado más? Porque seguramente hay pecado. No sé, revísate tú. Revisa tu casa, revisa tu relación con los hermanos. Si hay algún resentimiento que tienes con alguno y eres parte miembro de la iglesia, ¿por qué no estamos creciendo? ¿Qué está pasando? ¿Tienes algo contra tu hermano? Tenemos la respuesta. El Señor nos la da. Más adelante, antes de eso, versículo 8. Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos somos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos? Fíjate la pregunta, pon mucha atención a esta pregunta. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, refiriéndose a nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? Dios quiere que seas santo. Lo que quiere es que seas santo. ¿Qué significa la palabra santo? Que estés apartado y que no vivas según las maneras de vivir y de relacionarse del mundo, sino que tú vivas de acuerdo al parámetro de Dios. Y por eso lo que Dios quiere es que te alinees. Porque mira, así te lo pongo bien sencillo y entiéndelo así. En tu casa tú tienes reglas muy específicas, ¿no es cierto? Cuando tú entras en tu casa y tú tienes en algún lugar, de alguna manera tienes ciertas normativas que rigen la estadía de todos los miembros de tu casa,
Inclusive las cosas que tú, la mesa, cómo la pones, qué pones en el centro, todo ese tipo de cosas, de alguna manera tú sigues ciertas normativas, ¿no? Y tus hijos, si los vives con ellos, pues vas a querer que se alineen a esas normativas. Y cuando esos niños no están haciendo lo que tú ya estableciste como normal, ¿qué les vas a hacer? Púmbale, bien sonado. Que la varita zumbe cuando vaya a caer la nalga. ¡Zumba! ¿Por qué? Porque se tiene que corregir. ¿Sí me voy explicando? Una nada más, no. Tampoco se vayan a aborazar. Por lo menos una vienda, por eso van a tener. Y se ponen derechitos. Aquí se hace así las cosas, hijo. Lo vamos a hacer así. Para esto tuviste que haberle enseñado. Para esto ya tuviste que haberle instruido. De eso se trata. Estoy hablando de alguien que ya le enseñaste, que ya le mostraste cómo. Y sigue de necio, no quiere. No es sabio, entonces le tienes que dar. Fúmbale, que zumbe. ¿Cómo corta el aire la vara, verdad? Pues más le suenan las que les reciben. Pero sí suena, sí suena. Hermanos, ese tipo de cosas también nos va a ayudar a que nosotros podamos entender lo que Dios quiere con nuestras vidas. Te va a tener que tratar también así, te quiere alinear, pero te la puedes evitar. Te puedes evitar la corrección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo te la evitas? Pero para obedecer también tenemos nosotros que conocer la palabra de Dios. Hermanos, el pueblo de Israel, ¿saben por qué pereció? Por falta de conocimiento. Porque no hubo quienes enseñaran la palabra de Dios. No hubo quienes estuvieran instruyendo acerca de lo que la palabra de Dios dice. Y aun cuando ellos, siendo pueblo, no conocían la instrucción de Dios, Dios iba a aplacar, porque Él había hecho pacto con ellos, los tenía que disciplinar. Y los dejaba, que andaban vagando por el mundo de sus ideas. Y luego venían otros pueblos, los juzgaban y pagaban tributos y les iba bien feo. Se ponían a chillar y luego iban con el Señor: Señor, perdónanos, ahora sí te vamos a obedecer. O mandaba jueces, o mandaba a alguien que los estuviera dirigiendo. Y apenas se moría esa persona que los había enderezado, otra vez iban a hacer la de las suyas. ¿Por qué? Porque no tenían el conocimiento de Dios. Dios nos disciplina para parecernos a su Hijo en su carácter santo, en su palabra y su voluntad. Es ahí, hermanos. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Ay, qué gozo estoy porque me pegó mi papá. Eso no pasa nunca. Hay algunos que dicen: ay, te odio, y se ponen hasta el visco y se ponen rojo. ¿No es cierto? Y se ríen porque así lo han dicho. Y si no lo han dicho, lo han pensado. Dice, versículo 11 otra vez: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amigo, si tú te alineas, no tienes por qué darte disciplina, tú te vas bien, pero si te están disciplinando, te vas corrigiendo y vas aprendiendo y lo vas haciendo bien y te vas entrando. Y vámonos derechito por aquí, hermanos, todos, fíjense, vámonos por acá derechito a donde está Cristo, a parecernos a Cristo, y nos jalamos todos para con Cristo, y ponemos nuestra mirada a Cristo y todos jalamos para Cristo, porque queremos parecernos a Cristo. ¿Quién dice amén? Versículo 12. Por lo cual, levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas. ¿Sabes que muchas veces por causa de tu pecado a lo mejor no estás funcionando en el cuerpo? No puedes funcionar. Y no puedes funcionar porque no tienes una relación con Dios. No es que deje de ser su hijo, pero sí la parte de relacionar con Dios se interrumpe. Porque acuérdate que cuando tú te daban tu disciplina, te ibas a tu cuarto a encerrar y no querías saber nada de tus papás. Ahí te encerrabas. Pero sigue siendo su hijo, que te vas a molar. Digo, y va a ser chido, porque Dios no te va a dejar. ¿Saben una cosa? Hay una promesa que la palabra de Dios dice muy claramente: porque Dios terminará la obra que comenzó en nosotros, en vosotros, dice el Señor. Amén. Amén. El Señor no me va a dejar. El Señor va a seguir tratando conmigo. Me caigo, me va a volver a levantar. Me equivoco, me da mi corrección. Gracias, Padre. Le seguimos. ¿Ya entendiste? Sí, es por acá. Sí, papi. Y sigues haciendo lo que Dios te dice. 13.
y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Alguna vez te has sentido amargo por algo que no te ha salido bien? No me contestes, ni siquiera sonríes porque te delatas. Pero déjame decirte que yo he vivido eso. Por causa de mi orgullo y no quererme alinear a lo que Dios me dice, me ha amargado. Y siempre estoy reclamándole, ¿por qué Él sí y a mí no? ¿Por qué yo hice lo que tú me dijiste y no los corriges? A mí sí me corriges. Y estás ahí rezongando y rezongando y simplemente te empiezas a amargar. Y te viene la amargura. Es más, te hizo alguien algo y como eres tan orgulloso y soberbio no quieres perdonarlo. No, porque me pida perdón. ¿Y qué pasa en tu corazón? Te vas amargando y te vas amargando. Y entonces, ¿sabes qué dice la palabra de Dios ahí en ese versículo? Que dejas de alcanzar la gracia de Dios. Es como si tú te agarraras de alguna manera, estás interrumpiendo lo que Dios quiere hacer en ti y por medio de ti lo interrumpe. Y ya no funcionas. Ya no estás funcionando. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué es un profano y fornicario? Déjame decirte que estamos hablando de que estamos en Corinto. ¿Sí estamos en Corinto o no estamos en Corinto? No, Hebreos. Bueno, en Hebreos. Dice ahí, porque se pone más chido en Corinto, pero dice, no sé que haya algún fornicario o profano. ¿Qué significa eso? Un fornicario es aquel que está viviendo justificando sus pecados. Es que la quiero mucho. No, es que lo amo y le muestro mi amor así. No seas horrible, eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Porque el verdadero amor exige un compromiso. Hermano, yo no puedo decir que amo a Dios si no estoy comprometido con Dios y con su causa. Yo no puedo decir que amo a alguien si no estoy comprometido con Él para cumplirle. Por eso el matrimonio. En el matrimonio yo hago un pacto con Dios donde yo establezco un compromiso de amor, que aun cuando no sea amable yo voy a amar a mi esposa. Y mi esposa se va a comprometer con Dios que aunque yo no sea respetable me va a respetar. ¿Sí me estoy explicando? Porque nuestro amor debe ser incondicional. Y todo amor, hermanos, todo amor que se jacte de ser amor es sacrificial. Y siempre que tú amas vas a sacrificar algo. Por ejemplo, yo amo a mi esposa, entonces no me gustan algunas cosas, pero no son bíblicas. No, yo me tengo, porque son cuestiones que hay en enseñar, yo tengo que de alguna manera sacrificarme yo y dejar que mi esposa fluya. Y la amo así. Yo me sacrifico. Pero si yo me amo yo la sacrifico a ella y entonces la dejo de hablar. Y me alejo. Ya la sacrifica a ella porque me amo yo. Vivo yo. Y no vive Cristo en mí. Por eso dice el Señor en su palabra: el que quiera venir en pos de mí, níguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y venga y sígame. Y tomar la cruz significa que yo muera a mi yo. Que yo le doy el primer lugar a Dios y le doy el primer lugar a mis hermanos, porque si no, no me estoy muriendo. Al contrario, me estoy vivificando, y lo que queremos es matar nuestro egoísta corazón. Versículo 17: porque ya sabéis que aún después de desear heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿De quién está hablando? Del necio de Saúl, que le decían: no te juntes con esas mujeres circuncisas. ¿Qué? No, Saúl, el hermano de Jacob. Esaú, perdón, era el rojo, ¿no? Esaú es el rojo. Entonces este Esaú, de alguna manera estaba ahí. Lo que sucedió fue de que él andaba con mujeres incircuncisas y tenía muchos problemas sus papás con ellos, por causa de ellas. Llegó un momento, era tan carnal y era tan superficial, no profundizaba en las cosas de Dios y era tan superficial que llegó un momento en que inclusive le dijo a su hermano Jacob: ¿sabes qué? Tengo mucha hambre, dame del pasaje que tienes. Y yo te lo doy, pero si me das su primogenitura. Va, a mí no, ¿para qué quiero la primogenitura si me voy a morir de hambre?
Y por un momento, por un instante, por no haberse aguantado, la cambió. Y si bien que le entró el potaje, ¿y saben qué perdió? La primogenitura, la bendición. Y después la andaba procurando. Cuando estaba con su papá, de alguna manera le estaba dando bendiciones y el canijo de Jacob suplantó a su hermano. ¿Y quién recibió todas las bendiciones de la primogenitura? Jacob. Y el otro, ni para que se queje, pues no la cambió por una sopa de lentejas. Eso sí, bien roja, bien sabrosa. Porque quieren muchas veces, por vivir el momento, te la estás perdiendo, amigo. Amiga, luego te la pierdes así. Antes de aplicar cualquier disciplina correctiva, primero y antes que nada, y eso nos incluye a todos, pongan mucha atención, hermanos, porque si no, vamos a hacer las cosas mal. Vámonos a Gálatas capítulo 6. Antes de hacer disciplina, dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Por favor, vean. ¿Ya lo tenemos? Levante su mano que ya lo tiene. Falta. Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, ¿quiénes son esos hermanos? ¿A quién se refieren esos hermanos? A todos los hermanos en la fe, a toda la iglesia. Le está diciendo el apóstol Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre. ¿Qué significa restaurarle? Significa que vuelva él a los caminos, que vuelva a tener esa relación perdida por causa de su pecado, que vuelva a restaurar su relación perdida con Dios. Y si acaso alguno está involucrado, también con el hermano o la hermana que tuvo el conflicto. Porque, hermanos, si somos un solo cuerpo y nosotros entre los cuerpos, en el mismo cuerpo, tenemos un problema uno con el otro, pues ¿cómo va a poder haber unidad? Es más, hermanos, podemos estar todos juntos aquí en esta tarde, reunidos todos juntos, pero no necesariamente unidos. Podemos estar, imagínate, luz, así como que estamos juntos, debiendo ser un solo bloque, estamos como rajaduras y cuarteaduras cuando se estrella un cristal. ¿Se han visto los cristales? Están juntos, porque cuando le pegan, se divide. Están divididos. Y se ve ahí cómo están todos los caminitos que le dieron. El parabrisas del IDS así está. Es un solo parabrisas, pero está bien dividido. Tiene como 4 pedazos. ¿Sí me estoy explicando? También mi carro, no te preocupes. Parece que estamos unidos, pero no necesariamente es así. Podemos estar juntos y eso no cabe duda, porque yo veo que estamos todos juntos, pero unidos, por causa del pecado, puede haber esas grietas, puede haber esa unión, por ese resentimiento, por esa falta de reconciliación con tu hermano y con tu hermana. Por eso, hermano, tú que eres espiritual, si estás viendo que alguien está haciendo cosas indebidas, pues tú tienes que decir: oye, amigo, ven, apúntale bien, porque la está regando. La está regando. Con mucho amor. Fíjense. Versículo 6 otra vez dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Oye, ¿vas a corregir a un hermano? Primero analízate tú. Oye, a ver qué tal estoy. Señor, ayúdame, porque yo, desde mi perspectiva, yo soy santo. Pero de tu perspectiva, muéstramelo, Señor. Te digo una cosa: cuando oras queriendo saber sinceramente si estás bien o no estás mal, te lo prometo, Dios te lo muestra. Y cuando te lo muestra dices: ah, chido, yo pues creo que tengo que corregir con esto, me tengo que alinear con el Señor primero. Asegúrate de estar bien con el Señor. Asegúrate que no estás haciendo o lo mismo o cosas también pecaminosas. Porque te voy a decir una cosa: no tendrías ninguna autoridad para poder de alguna manera ayudar a tu hermano a restituir su relación perdida con Dios si primero tú no la restituyes.
Porque entonces, ¿contra quién vamos a restituirla? ¿Con Dios? Pues si tú también estás fuera de orden, amigo. ¿Cómo puedes restituir algo si tú mismo estás fuera? Primero alíñate. Ya estás alineado, sí, ahora sí, con mucho amor. Y a eso te hace pensar también que debes tratar al que ha fallado con el amor y la consideración que a ti te gustaría que tuvieran contigo cuando fallas. No que te den de bibliazos. Eres un fornicario, eres un pecador, eres de lo peor, eres una chincha aplastada. Y ese tipo, no sé qué le puedas decir. ¿Sí me explico? O a menos que te guste que te digan chincha aplastada. Dice versículo 2, por eso dice que con mansedumbre, no mensedumbre, es mansedumbre. Tienes que ser pacientes, porque te voy a decir una de las cosas que pasa cuando de repente tú sales con un amor a un hermano que está haciendo mal. Te las oye, hermano, necesito hablar contigo, y le empiezas a decir, a muchos se ponen rejegos, empiezan a dar pataletas, te quieren decir, empiezan a gritar, levantan el tono, ese tipo de cosas, y tú tienes que ser paciente y amoroso, tienes que guardar ahí. ¿Por qué? Porque se trata, es tu hermano y lo tienes que restaurar. No se trata de poner tu verdad, no se trata de desquitarte también, porque luego a veces se quieren desquitar. No es por ahí, primero tienes que perdonarlo. Y una vez que ya está bien, entonces que estás bien, ya te puedes en un momento acercar con él y buscar que se acerque a Dios. Y si necesita pasar tiempo con Dios, y si hay un pecado recurrente del cual está viviendo, a mí me pasó una vez en un hermano, me habló por teléfono, hermano, ayúdame porque tengo problemas con la pornografía. Sale, vente, no lo juzgo. ¿Por qué? Porque yo también he caído en cosas pecaminosas. Yo también entiendo lo que significa en un momento dado estar atado en un pecado. ¿Qué hacemos? Oramos por él, nos acercamos con él, lo revisamos cómo está, y ahí vamos hasta que se va a bendecir. ¿Ya estás bien, amigo? ¿Cómo vas? Ya, hermano, ya lo logré. Ya quité todas las ¿cómo se llaman? Que tienen las aplicaciones o los cookies que tienen, y ya las quité. Bueno, pues por si las dudas, yo te invitaría a que agarraras el chip, y agarras tu celular y lo tiraras a la basura y te compraras otro, porque siempre se quedan residuos de eso. No sé si me explico. Buscas que se hagan cosas que lo haga radical, que se aleje del pecado, que no está haciendo cosas que lo van a hacer daño, que lastima su propia vida espiritual, que lo estancan, que lo entorpecen, que además hace caer a otros, o que lastima inclusive a los que están cerca de él. Porque si eres casado, imagínate, tu esposa ve que tienes en tu celular pornografía, sabes lo que le vas a causar. Digo, si verdaderamente la amas, te vas a alejar de esas porquerías. O la vas a sacrificar a ella para darte gusto a ti en la carne. Aquí nada más. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. Por eso, hermanos, antes de poner o platicar con alguien, examínate. No lo hagan sin examinarse, porque yo veo que luego a veces lo hacen y no han orado. Y a veces en lugar de solucionar, luego se hace más grande el problema. Pues tengan cuidado con eso. Mateo capítulo 18, hermanos, ya vamos entrando al clímax de lo que tenemos que ver en esta parte de la Escritura. Ya vimos entonces que dependiendo del sapo la pedrada, ¿de acuerdo? Y vamos viendo que de repente podemos tener algunas diferencias con un hermano de manera personal. El Señor nos va a enseñar cómo lo podemos tratar, ¿de acuerdo? Y de ahí vamos a ir escalando dependiendo de quién esté en el ministerio, porque no es lo mismo disciplinar a alguien que acaba de llegar, correctivamente hablando y con amor, que a una persona que ya está pues funcionando de manera madura dentro de la iglesia. Estoy hablando también de pastores, estoy hablando de diáconos y estoy hablando también de todos los demás hermanos que trabajan como siervos. Pero no solamente ellos, sino que todos los hermanos, unos a otros, tenemos que estar viendo unos por otros en ese sentido. ¿Sí, hermanitos? Dice capítulo 18, versículo 15. Por tanto, antes de continuar, por tanto es la continuación de la parábola de la oveja perdida, que el pastor va por ella dejando a las 99. ¿Se acuerdan de ese pasaje? El pasaje de la Escritura que hace referencia a esta parte, el Señor Jesucristo. ¿Por qué es el Señor Jesucristo que está hablando aquí? Mucho ojo con eso, porque es el Señor Jesucristo que está hablando en esta parte.
Él es nuestro Rey y nuestro Señor y nos está dando claras indicaciones. Él está hablando de una oveja perdida. Se perdió una oveja. ¿Qué hace el Señor? Pues va y la recoge y la trae acá. Fíjense que es interesante porque el Señor muchas veces a una ovejita que está de necia, a veces para que pueda acercarse a Él, lo primero que hace es romperle la patita. ¡Pum! Y entonces lo que hace es la carga sobre el cuello y la trae caminando al redil. La vuelve a traer al redil, todo con la patita quebrantada. Lo que hace es que llegando allá se le empieza a arreglar, se la cura, pero le sigue doliendo. Eso es lo que hacen los pastores de aquella región. Mientras van en el camino, mientras van caminando, el Señor la trae ahí en su cuello hasta que sana su patita. Y en este caso el pastor lo que hace es traerla ahí, y entonces le empieza a hablar, y le empieza a que la oveja empieza a conocer su voz, se empieza a acostumbrar a su voz. Y una vez que ya restaura su patita, la vuelve a dejar, y ahora sí, que cuando él chifla o llama a esa ovejita, junto con todas las otras ovejitas que son sus ovejitas, aquí van a seguir al pastor, que inclusive le rompió la patita, pero es un acto de amor. ¿Me explico? Cuando eres disciplinado por el Señor te va a traer sobre tus espaldas y te va a estar hablando. ¿Alguna vez no se te ha pasado que cuando ya estabas mal y Dios te empieza a hablar y te empiezas, ya te tronó, y empiezas a chillar y te sientes mal, y Dios mío, ayúdame, perdóname, Señor? Y otra vez, te vuelves a acordar, Dios mío, perdóname. Pues ya te perdoné, pero otra vez perdóname. Porque quieres estar completamente seguro, te sigue doliendo lo que hiciste. ¿Lo han sentido, hermano? Y se siente bien bonito. No que te haya roto la patita, pero sí saber que te cuida, que te está ayudando a crecer. Eso se siente bonito. ¿Sale? Dice, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Pero cuando dice la palabra reprenderle, yo tengo que decirlo, en lo que es el griego que fue traducido, que fue escrito en el Nuevo Testamento, es una palabra que es elenjo, y significa incierta, refutar, amonestar, acusar, convencer. Eso significa que lo vas a convencer. La palabra repréndele no está implicando necesariamente que le está gritando o le está regañando. Le está diciendo, te voy a convencer de lo que estás haciendo está mal. Porque la palabra de Dios dice, ¿sabes qué? No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y ¿sabes qué, hermanito? Tú estuviste diciendo cosas que no son correctas. Es más, tal vez un hermano, una hermana te confió algo y lo empezaste a decir por todos lados cuando tenía confianza contigo. No seas gacho. Ten cuidado, porque eso no está bien, no lo que Dios dice, no lo que Dios quiere. Entonces lo reprendes, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahí eso es lo que tendríamos que hacer todos. En lugar de estar echando chisme y murmurarnos contra otros, si tu hermano te está haciendo algo, lo que tú tienes que hacer es platicar con esa persona que te hizo algo. O si tú sabes que tú hiciste algo, tú mismo tienes que buscar a ese hermano para poder restaurar su relación con él. ¿Por qué, hermanos? Porque saben una cosa, que lo importante es que nosotros tengamos ese amor sacrificial. Yo sé que a mí, yo ni se enteraba que estaba mal, pero me acabo de enterar que está mal ese brother o esa hermana. Oye, yo me quiero acercar. Oye, pero ¿sabes qué? Si le dices, van a decir que yo soy el chismoso. Les digo, entonces acompáñame y vamos juntos y acompáñame y lo arreglamos. Sí, me voy explicando. Porque muchas veces el no arreglar esas cosas se queda un resentimiento. Y tú también eres responsable de que ese hermano también pueda ser restaurado, porque a lo mejor lo que tú hiciste lo lastimó de veras. Hay cosas, hermanos, que tú y yo a veces no sabes tú que dijiste o hiciste y causaste algún daño en alguien. Entonces qué bueno que se acercaran, pero si tú te enteras, acércate. Antes de que presentes tu ofrenda del altar, ¿qué tienes que hacer? De reconciliarte con tu hermano que tiene ese problema. Y entonces ahora sí presenta tu ofrenda. ¿Y cuáles son las ofrendas que nosotros presentamos al Señor todos los domingos? Alabanza, la oración, ofrendas, todo ese tipo de cosas. Entonces no puedes venir aquí si no has restaurado esa relación con esa persona, porque no van a recibir el Señor con el amor con que debe recibirse, porque no lo vas a dar así.
¿Me voy explicando, hermanitos? ¿O no? ¿Tienen dudas hasta acá? Creo que no, pero si no me avisan. Versículo 16. Mas si no te oyere, imagínate que ya fuiste con el hermano, le dijiste, oye, sabes que está mal, me hiciste cosas, o hiciste algo indebido, ¿no? ¿Qué le vas a decir? Oye, ¿sabes qué, amigo? Déjame decirte, pues, aliviánate, lo que dice la palabra de Dios es esto, aliviánate lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo ves? Sí, jalo, órale. Perdóname, hermano. Sí, te perdono, no digo lo que le vas a darle. Sí, ya jala. Pero vamos a suponer que le dijiste, pero dijo, no, es que yo no quiero, es que no es cierto. Lo niega, aunque tienes todas las evidencias en la mano y lo niega, no quiero. Y se pone así muy piqui, dicen en el mundo, muy fresa, no sé cómo lo quieran llamar, muy espeso, ¿no? Dice, no quiero. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Lo que van a hacer es que no van a hablar esos testigos, no los van a escuchar. Van a escuchar una parte y luego la otra. Van a enterarse bien. Y dependiendo de eso, dice el versículo 17, si no los oyere a ellos, diré a la iglesia. ¿Qué significa? Que entonces ellos le dijeron, ¿sabes qué, hermano? Pues tiene razón, el hermano que te está queriendo exhortar, eso que hiciste está mal, corrígelo, porque lo estás haciendo mal. Ok, pues yo creo que a lo mejor con 2 o 3 que te lo dijeron, a lo mejor te entra el 20 y dice, hay la posibilidad de que esté mal yo. Porque es bien chistoso. Hay veces que, hermanos, a veces hay tanta soberbia y tanto orgullo, que hay una referencia sobre eso, porque dicen que en el radio venía una viejita manejando su carro, y escuchaba en el radio que decía, tengan mucho cuidado porque en el periférico hay un loco que viene manejando en contrasentido. Y dice la viejita, no, todos están manejando en contrasentido. Si entendieron la referencia, quien estaba haciendo quien iba chueco todo el tiempo era esa viejita, ¿no es cierto? ¿Y tú crees que estás bien? Bueno, tan duro está el corazón que piensa que todos están mal, menos ella. O puede ser tú, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con soberbia, hermano. Tiene que ver con orgullo. A veces batallamos mucho con ese tema en los corazones de los hermanos. Y eso sucede porque no han querido vivir en lo que le dice la palabra de Dios. Han vivido a su manera. No han querido hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. No han querido aplicarla. Y cuando eso sucede, por eso se ponen duritos. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahora sí se hace público. Va de una manera discrecional, en privado. Después escala a otro nivel y va llegando a ser público. ¿De acuerdo? Dice, versículo, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, ¿qué es un gentil y un publicano? Dice, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Pero no pierdan de vista ese pasaje, por favor. Segunda de Juan 1:9. ¿Qué dice? Dice así la palabra de Dios. Cualquiera que se extravía y no, ¿qué dice? Persevera en la doctrina de Cristo. ¿Qué dice? No tiene a Dios. Eso significa que es una persona que cuando se congrega dentro de la iglesia, inclusive forma parte de la membresía de la iglesia, ya se inscribió, ya se apuntó dentro de la membresía de la iglesia, de repente lo que está pasando es que no está perseverando en la doctrina de la Biblia, de lo que Dios dice en su palabra. Entonces podemos decir que es exactamente igual que un incrédulo. Y entonces la iglesia, regresemos a lo que dice la palabra de Dios, en el versículo 18, capítulo 18 de Mateo. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en los cielos. ¿Alguna vez han escuchado en otra parte de la Escritura esta misma parte que dice el Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Pedro de alguna manera le dijo al Señor Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y el Señor Jesucristo, bienaventurado eres, Jonás, hijo de bienaventurado eres
Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo dio carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré las llaves del cielo, y todo lo que atares en el cielo será atado en el cielo. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Amén o no amén. Es lo que dice. Entonces nosotros, como iglesia, juntos, vamos a ver que esta persona realmente no la podemos considerar como miembro que está afuera. Es un publicano, no ha nacido de nuevo. Entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿Sabes qué? Sácate de aquí, perro cochino. No. Perro lanudo. No. ¿Qué tenemos que hacerle? Pues tenemos obviamente tratarlo como un incrédulo y compartir el evangelio de Cristo, esperando a que en un momento dado él pueda venir a Cristo con amor y con paciencia, porque no ha nacido de nuevo, porque no pertenece al cuerpo de Cristo espiritualmente hablando. Está de manera presencial, otra vez puede estar aquí, pero no es miembro del cuerpo del Señor. ¿Sí me explico? De cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Significa, hermanos, que como iglesia nos juntamos todos, oramos por el hermano o la hermana, y entonces Dios nos va a dar discernimiento y vamos a... Y no tiene que ser todos, dice, dos o tres congregados en su nombre, podemos orar y podemos actuar en consecuencia de lo que Dios proceda o nos enseña en su palabra. ¿De acuerdo? No nada más es uno. No, es que a mí se me hace que tú no eres incrédulo, por eso vete. No es así. La intención, acuérdense que la intención es restaurar la relación perdida con Dios. Eso es restauración. ¿De acuerdo? Segundo tipo, para pecados escandalosos, porque también hay pecados escandalosos. Yo sé que es un poquito largo, hermanos, pero créanme, es necesario que lo veamos todos. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Hermanos, lo que ustedes lo buscan, déjenme decirles que esto no se puede hacer con alguien que no es de la iglesia. Esto se hace con personas que son miembros de la iglesia. Puede ser que haya personas que estén aquí como oyentes, que les gusta estar acá, pero no son parte de la iglesia. Pueden estar el tiempo que quieran acá, pero no es sino hasta que ellos se alinean a lo que a la iglesia, ¿no? Que no podemos nosotros totalmente actuar en esa consecuencia. Me voy a explicar. Dice, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Déjame ponerte en contexto rapidísimo. En Corinto, la gente tenía como diosas, de alguna manera profesaban un culto a una diosa que era la diosa de la fertilidad, tenía sacerdotisas que eran prostitutas, y cuando llegaban, porque Corinto era un puerto, llegaban los marinos y tenían relaciones con esas prostitutas, y de alguna manera toda la vida pues era muy licenciosa, o sea, todos contra todos se manejaban así. No sé si me explico, no había como que esa fidelidad que le debes a una pareja, sino que todo el mundo tenía ahí de una manera promiscua vivir en ese lugar, ¿no? Dice el versículo 1, fíjate bien: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fíjate cómo estaría lo que hizo este recanijo, que en Corinto, siendo tan promiscuos, era un escándalo social que este cuate tuviera relaciones con la mujer de su papá. O sea, ni siquiera los corintios, que eran tan flexibles, lo podían admitir. Era un pecado escandaloso, ¿no? Pero dice el versículo 2: y ustedes, dice el apóstol Pablo bien molesto, estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberlo lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Versículo 3: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos todos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Oye,
Pues ustedes en lugar de haberle disciplinado, o sea, haberle enseñado y guiado, no le dicen nada y dejan que todavía aquí esté como si nada. Ustedes están envanecidos, ustedes creen que esto está permitido. Ustedes están estableciendo su propio criterio de lo que es correcto e incorrecto. ¿No es cierto? Y entonces les da una buena reprimenda. ¿Saben qué? Ese tipo de pecados escandalosos tiene que ser apartado de aquí. Hermanos, en alguna ocasión hubo un tema acá parecido. Hubo una persona que tuvo relaciones con una persona casada de acá. Y se andaba paseando ahí por toda la calle, todo el mundo sabía. Pues ¿qué hicimos? Pues sabes qué, brother, llégale, porque ya te llamó la atención, no quisiste entender y pues con la pena, amigo, llégale, no puedes estar aquí así. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? Que caiga en manos de Satanás para que destruya su cuerpo. ¿Qué significa eso? Que le pueden venir enfermedades por producto de esas cosas. Y fíjense, muchas de las enfermedades, inclusive de transmisión sexual, yo digo que son juicios de Dios. Son juicios de Dios, hermano. Si andas de adúltero, a veces, fíjate, inclusive, si andas de adúltero, seguramente vas a tener infecciones de transmisión sexual. Es lo más seguro. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que Dios tiene que... Como Dios es justo y nadie se puede librar de Dios, aunque nadie diga nada, tarde o temprano lo va a agarrar el Señor y le va a traer, pero bien duro se lo va a traer. Hermanos, tengan cuidado con el pecado no se juega. No le estén haciendo al valiente. No digan, yo no. Hermanos, todos, absolutamente todos vamos a tener problemas si estamos jugando con el pecado. Y lo que queremos como iglesia es evitártelo. Por eso te buscamos instruir en la palabra de Dios. Por eso buscamos de alguna manera exhortarte, hermano, regresa al camino, no te salgas. Es lo que estamos haciendo. Y si no entiendes, pues ya le llegaste, pues lo entregamos a Satanás. Y le puede venir enfermedad venérea o inclusive otro tipo de enfermedad. Pero ¿cuál es el acto de amor? Que aunque se acabe el cuerpo físico, su espíritu llega a Dios, se llega a arrepentir y pueda ser salvo. Esa es la intención. ¿Sí me explico, hermanos? No estás bajo la cobertura de la iglesia, no tenemos comunión contigo. ¿Sabes qué, amigo? Tú estás por tu cuenta. Y oramos porque Dios tenga misericordia de ti. Porque ya se te dijo y dice claramente la palabra de Dios lo que dice y no quieres entender. Te has desviado de la doctrina de Cristo. Y el que no persevera en la doctrina de Cristo, es decir, el que no hace lo que la doctrina de Cristo enseña, entonces dice la palabra de Dios, no tiene a Dios. Y aquí tenemos con la esperanza de que a través del quebrantamiento que Dios le dé o al entregarlo a Satanás, sí se pierda su cuerpo, pero su espíritu pueda ser salvo. Es un acto de amor también duro, pero es que tan duro es el sapo, tan grande es el sapo como la pedrada. Entonces depende del tamaño y qué tan necio esté. ¿Sí, hermanitos? Versículo 6. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo aquí? ¿Se acuerdan que levadura significa con enseñanza y doctrina? La enseñanza y doctrina, si ustedes están tolerando este tipo de comportamiento aquí, lo que ustedes están diciendo, están enseñando que esta enseñanza de la cual estas personas se están aferrando va a entrar a la iglesia y se va a contaminar la iglesia con esa mala enseñanza y vamos a vivir de una manera laxa, sin vivir en la santidad a la que hemos sido llamados todos, hermanos. Porque todo tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con la doctrina, a esa nos estamos refiriendo. Si te alineas a la doctrina de Cristo, si te afinas a lo que Dios dice en su palabra, entonces te queda perfectamente claro que eso está mal. No importa lo que es que toda la gente, es que todo el mundo lo hace. Pues todo el mundo pertenece al mundo y el mundo es de Satanás. Y nosotros tenemos que rescatarlos del mundo a esas personas para que vengan a Cristo. Y tenemos que mostrarles cómo se anda en Cristo. Pero no podemos permitir esas enseñanzas acá.
No podemos ser laxos en eso. Tenemos que ser muy claros sobre esas situaciones. Y con este tipo de situaciones, con pecados escandalosos, tenemos que ser muy radicales, hermanos. Pero no nos queda de otra. Es difícil, no es fácil. No se crean que está fácil. Pero es necesario. Y todo, fíjense bien, hasta eso es con la intención que restauren su relación con Cristo. Que se acabe tu cuerpo, pero que no te vayas al infierno, amigo. Esa es restitución también. Tercer tipo, contra ancianos de la iglesia y los que persisten en pecar. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 19. Y aquí nos van los que estamos a los pastores, ancianos, diáconos, todos esos. Aquí nos tengan misericordia de nosotros, hermanos, por favor. Pero dice la palabra de Dios en primera de Timoteo 5, 19. Con mucha atención. ¿Ya lo tenemos? Hermanitos, dice la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 19. Contra un anciano, y cuando dice palabra anciano, está hablando de un obispo, está hablando de un presbítero, está hablando de alguien que está dirigiendo a la iglesia, que está como líder de la iglesia, ¿de acuerdo? Y la verdad es que pues tengo que enseñar todo lo que dice la palabra de Dios, y estoy poniéndoles también algunos elementos para que si alguno de nosotros como líderes de esta iglesia nos estamos saliendo, hagan lo correspondiente, no nos dejen morir solos tampoco a nosotros. Yo no sé, a lo mejor no se los voy a agradecer en el momento, pero después, si Dios me permite y me convence, yo se los voy a agradecer. Espero podérselos agradecer de todo corazón, por lo menos de hacértelo de boca, aunque por dentro usted que me lleva pifado. Me estoy explicando, pero no dejen de hacerlo. No dejen de hacerlo, por favor. No tengan miedo de hacerlo, porque es un mito que nosotros somos intocables. Eso no es verdad. Eso lo dicen en otras congregaciones. Aquí nosotros también somos ovejas. Y necesitamos también que nos estén pastoreando. Y necesitamos que nos amen. Y si tienes algo contra nosotros, ven, habla con nosotros. Tienes a mano también. Apúntale bien porque la estás regando. La está regando. ¿Sí me estoy explicando? Dice, contra un anciano, versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. En este momento ya, si tú ves, tú sabes de algo, tú tienes que investigar si ese hermano, ¿cómo está? Si lo está haciendo mal, investiga. Y ve con 2 o 3 testigos que también saben de esto. Pero hermanos, yo he sabido de casos que hay hermanos que están en el pastorado, han cometido adulterio y nadie les dice nada. No, hermanos, confronten con la palabra de Dios, con 2 o 3 testigos. Díganselo, díganoslo si nos estamos regando, por favor, no se queden callados. Yo lo voy a agradecer, se lo veras. Porque saben una cosa, la responsabilidad que tenemos nosotros como ancianos es mucha, hermanos. Porque estamos encargados también de nosotros demostrar y vivir lo que Cristo nos ha enseñado. Y si yo lo estoy haciendo chueco, por favor no permitan que yo me lleve de corbata almas. Díganmelo, ténganme amor, aunque no lo merezca, aunque no sea amable, aunque tenga cara de malo. No se preocupen, no muerdo. Ladro, pero no muerdo. ¿Sale? Dice la palabra de Dios. Yo estoy seguro que también lo dice Emmanuel. Y que lo dicen también los diáconos. No nos dejen así. Acérquense con nosotros, platiquen con nosotros, vean lo que no está bien, no nos dejen así. Dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Pedro cuando Pablo lo exhortó? Cuando andaba de hipócrita. ¿Sí? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Delante de todos, oye, yo me imagino, no sé, lo haber agarrado de la oreja, ¿qué te está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué eres hipócrita? ¿Por qué eres un hipócrita? Cuando estás aquí con los gentiles comes con ellos, y ahorita que llegaron los judíos, ahora sí te apartas. No seas hipócrita. Y se lo dijo feo.
y delante de todos. Y no te creas, o sea, estuvo fuerte, hermano. Pero ¿qué hizo Pedro? ¿Sabes que a mí no vas a decir nada y pum, le doy tu derecha? No. ¿Qué hizo Pedro? Pues también se corrigió, se sintió reprendido. Y dice, no, pues tiene razón. Y dejó de estar de hipócrita. Versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, de sus ángeles escogidos. Fíjate, delante de quién. Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, de sus ángeles escogidos, que guardéis estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Qué significa esto? Que no te tiente el pulso para tomar la atención. Que no porque lo veas muy grandote, no se lo vas a decir. ¿Sí me estoy explicando? Y hermanos, si hay hermanos que ya se les dijo una vez y volvieron a tener otra vez, tuvieron un lío con uno, ya se reconciliaron. Va con otro, otra vez tienen problemas con uno, y está con otro, y así se la pasa, como de alguna manera checando a todos los miembros de la iglesia. Hermano, ¿sabes qué? Ya, la neta, ya te dijimos de una manera u otra, nos estás entendiendo, llégale por favor. No lo estoy diciendo yo, no me digan así, lo dice la palabra de Dios, hermano. Porque ya lo hemos hecho varias veces. Y estás persistiendo en pecado y sigues con lo mismo. Llégale, hermano. Hermanos, aquí hay algo muy importante que tenemos que ver. En el tema pastoral, hermanos, si algunos de los que son pastores cometen el pecado de adulterio, ya perdieron uno de los requisitos que necesita para ser ancianos, y debe ser maridos de una sola mujer. Ellos, aunque Dios los puede perdonar y restaurar, ya no son aptos para estar pastoreando la iglesia. Eso es lo que sí tiene que quedar muy claro. Porque Dios te puede restaurar en tu ministerio, cualquier otro ministerio lo puede restaurar. Pero tú sabes el daño que le hicieron a esa esposa y a esos hijos. No lo puedes dejar así nada más. Y además, se supone que debe dar ejemplo. ¿Cómo vamos a tener a un hombre que después de haber tenido otra mujer y te estando sirviendo en el Señor, se le va a permitir estar presidiendo en una iglesia? Eso no se puede. Uno cumple con el requisito indispensable de que debe ser marido de una sola mujer, hermanos. No puede ser. Todo lo demás, pues, chipote con sangre, los achicos a grandes sobres. Aliviánese, arrepiéntase y alíñese. ¿Quién dice amén? Hermanos, con todo esto bonito que les he dicho, ¿quién quiere ser miembro de la iglesia? Porque hay aquí amor. ¿Quién quiere ser miembro de la iglesia? Levántese, sin miedo. No, pero de manera voluntaria, No le agarren la mano. Voluntariamente a fuerza. Siéntanse en la libertad esclavizante de levantar la mano. Amén. Bájela. Hermanito, le damos muchas gracias a Dios. En la semana, si no estás en el grupo de la Roca, yo te voy a pedir que por favor te acerques con algunos de los... Levanten los siervos su mano, los que están sirviendo al Señor. Ellos pueden incluir en el grupo general de la Roca Oriente, en el chat de WhatsApp de la Roca Oriente. Acérquese con algunos de nosotros y lo que vamos a hacer es que los vamos a dar de alta en ese grupo. En ese grupo vamos a estar llevando a cabo, se va a llevar una especie como un programita donde tú te vas a apuntar como miembro de la iglesia. Y si eres miembro de la iglesia, de alguna manera vamos a empezar a visitarte, te vamos a empezar a ver cómo está tu vida, todo tipo de cosas. Si necesitas ayuda, y vamos a estar. La intención es servirles en ese ministerio pastoral, ¿de acuerdo? Y obviamente pues no vamos a poder visitar todos a todos, pero por eso nos vamos a repartir con algunos hermanos, ¿de acuerdo? Y los vamos a estar visitando. Como creo que algunos ya lo están recibiendo esa administración, algunos ya han recibido la visita de algunos hermanos y los están atendiendo espiritualmente en eso. Y qué chido. Son bienvenidos todas las personas que quieran ser parte de la iglesia, ¿de acuerdo? Hermanos, yo no sé si tú te sientas amado o no, pero después de escuchar todo esto, la verdad yo me siento muy amado por Dios. Porque sabes que no te va a dejar. No te va a dejar.
Y qué bueno que no te deje, porque si te deja, no manches, te vas a ir al infierno. Y Él nos cuida, porque es un Padre muy, pero muy amoroso. Ojo, hermanos, si tú crees que Dios tiene consentidos, no es cierto. Dios es tan buen Padre que no tiene ningún hijo consentido. Nos ama mucho y no nos va a dejar sin alinearnos, sin amarnos. Y la disciplina de la iglesia tiene que ver con enseñanza, tiene que amor, tiene que ver con esa fraternidad. Decía nuestro hermano Emanuel hace un momento: abracen a esa persona, háganla sentir como parte de ustedes, porque es nuestra familia. Es nuestra familia, somos hermanos en Cristo. Cristo es nuestro Padre. Nos enseñó, Cristo es nuestro hermano y a la vez también en su Padre, nosotros somos hijos de su Padre. Y nos podemos amar. Y si no fluye el amor, hermanos, acuérdate lo que dijo el Señor Jesucristo, nomás para que lo tengas bien claro. Dice: en esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuvierais amor unos por los otros. Este mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo os he amado. Cristo dio su vida por nosotros en la cruz, y así debes amar a tu hermano, a tu hermana, a ese nivel, no escatimando nada. Hermanos, cuando nosotros muramos vamos a estar allá en la gloria celestial? ¿Quién dice amén? Allá nos vamos a ver. En la roca dice que cuando estemos allá hay un río, dice que hay un río ¿es un río de oro? ¿Qué dice? ¿Es un río de oro? Hay un río que va a estar allá, un río de cristal. Ayúdenme porque ya se me va el avión, se me van las cabras al monte, tengo una paciencia. Dice la palabra de Dios que cuando estemos allá vamos a estar adorando desde el río. Allá en el río todos los que somos miembros de esta iglesia y de todas las rocas nos vamos a reunir allá y le vamos a cantar alabanzas juntos. ¿Quieren estar allá? Está bien chido porque somos muchísimos y podemos ser mucho más si hacemos lo que la voluntad de Dios nos pide, si nos alineamos a lo que nuestro Padre nos enseña. Y nos vamos a poder multiplicar, pero sanamente, porque la doctrina de Cristo es sana, como dice la palabra de Dios. ¿Sale? Vamos a darle gracias a Dios. Ponte de rodillas, hermano. Le agradece al Señor. Oh Dios, bendito Padre, muchas gracias, Señor, porque este es tu cuerpo, Señor, esta es tu familia, Dios. Aquí tú nos trajiste, Señor. Y te doy gracias, Señor, por mis hermanos y mis hermanas, Señor, a los cuales tú has puesto en nuestros corazones a amarlos. Y sé, Señor, que también ellos nos aman a nosotros, Señor, solamente porque tú eres nuestro Padre, Dios, y porque tu Hijo Jesucristo nos ha dejado de su Espíritu, Señor, para que Él sea el que nos ayude a seguir creciendo. Padre, gracias por este amor, gracias por esta disciplina que nos das a través de tu palabra, Señor. Gracias porque somos miembros de tu iglesia, somos carne de tu carne, hueso de tus huesos. Señor, gracias porque estamos unidos en ti, porque somos en ti. Y Señor, queremos obedecerte, no queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer la tuya. Mi Dios, por favor, ayúdanos. Señor, dirígenos, llénanos de tu Espíritu, Señor, para ser hacedores de lo que hemos aprendido el día de hoy, Señor. Alinearnos, amarnos, aún cuando somos inmerecedores de tu amor, de una manera incondicional, aun cuando no somos amables, Señor. Gracias porque tú nos has amado. Y si nos llenamos de ti, Señor, vamos a poder amar a nuestros hermanos como tú nos has amado. Llénanos, Dios, ayúdanos. Haz crecer esta iglesia, pero en sabiduría, y en consecuencia también que haya frutos, Señor, frutos de santidad, pero también que nos podamos multiplicar en otros, Señor, para que tu reino se extienda en cada corazón y en cada familia, aún más de los que estamos aquí congregados. Señor, te pedimos tu ayuda. Sin ti no podemos, necesitamos de tu Espíritu, porque es en tu poder, Señor. Y Señor, si hay alguien que está cojo, que está mal, Señor, que se pueda acercar, Señor, para que podamos ayudarle a ser restaurado en ti, Señor. Que pueda de alguna manera volver a recuperar esa relación que se perdió por causa del pecado. Ayúdanos, Dios, por favor. Te lo pedimos, te damos gracias. Y ayúdanos a que podamos discipular, Señor, a otros.
hermanos que han venido y que no saben. Enséñanos, Señor, como a los bebés que son chiquitos, que les tenemos que dar alimento espiritual. Que no seamos negligentes sobre eso, Señor, porque te lo pedimos, Señor. Te damos muchas gracias. En el precioso nombre de Cristo nuestro Señor. Amén, Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. Hermanitos, estamos despedidos, pero no se vayan. Creo que hay tostadas, ¿no? ¿O qué? No, tostaditas.